Muy buenas a todos, esta es una clase de educación artística, clase del profesor O'Connor. Es una clase para segundo año, para los chicos de segundo primera y de segundo segunda de la ES 13 de Almirante Brown y para los chicos de segundo segunda de la ES número 1, ¿sí? De José Mármol de Almirante Brown también. Vamos a continuar con lo que venimos desarrollando hasta hoy, ¿sí? ¿Cómo le va a Sagarlasti? ¿Qué dice? ¿Ya está listo ahí? Tenemos a nuestro compañero una vez más, ¿cómo le va? Muy bien, ¿tiene todo lo suyo? ¿Sí? ¿Tiene su hoja? Creo que le cruje el asiento. ¿Tiene el hoja número 5? Bien, si mañana se queda sin hoja no se preocupe, sobre cualquier papel puede hacer este trabajo, lo importante es que lo haga. Muy bien, así me gusta, está un poco dubitativo. Bueno, decía, vamos a continuar con el tema que venimos desarrollando en clases anteriores, el tema de perspectiva. Recuerden que el método de perspectiva no es ni más ni menos que la reproducción de un fenómeno visual. Cuando estamos diciendo visual estamos hablando de vista, ojos, ¿sí? Es el análisis de cómo ven nuestros ojos. Concretamente, estamos representando siempre sobre lo que llamamos un plano, es decir, algo bidimensional, como por ejemplo el pizarrón, donde yo me puedo desplazar sobre la altura o sobre el ancho del pizarrón, pero no puedo perforar ese pizarrón para dibujar lo que está más lejos, esa tercera dimensión que sería la de la profundidad o espesor. Nuestro universo es un universo real, entendemos como universo real, un universo que tiene tres dimensiones: alto, ancho y espesor o profundidad. Todo tiene su alto, su ancho y su espesor. A la hora de dibujar, de representar sobre un plano, tenemos esa tercera dimensión que es la del espesor o profundidad, que no disponemos de ella. Entonces tenemos que simularla. Una forma perfecta, excelente de simularla es reproduciendo el método de perspectiva que decía yo hace un momento, no es ni más ni menos que el análisis de cómo ve el ojo humano de una imagen reflejada sobre una superficie curva tendiendo a lo esférico como es el ojo humano, ¿sí? En la clase pasada hemos representado una perspectiva urbana, dibujamos una esquina y las dos cuadras aledañas con sus casas y demás. Hoy lo vamos a hacer con una imagen en un interior, vamos a dibujar objetos simples como serían una mesa y dos sillas, por ejemplo. Una mesa simple con una tabla de soporte y cuatro patas y una silla normal, sin hacer una silla demasiado de estilo, una silla formal, como podríamos decir, por ejemplo, algo así. Vamos a ir de este lado. Bien, ahí Sagarlasti que me acompaña con un poquito de música para amenizar esta clase. ¿Sí? Ahí yo estoy dibujando en perspectiva a dos puntos de fuga, concretamente. No estoy dibujando los puntos ni las líneas de fuga, pero sí las estoy contemplando. Así que la inclinación del final, de los lados y demás se corresponden con lo que sería concretamente el método de perspectiva. Ahí tenemos una silla dibujada a dos puntos de fuga. La cuarta pata, ¿se ve la cuarta pata? Pues la perspectiva, el método me permite comprobarlo con exactitud. Si yo tengo una línea de fuga aquí, que se cruzaría con otra que viene desde acá, esto me está diciendo que el punto de fuga está por ahí. La pata de atrás vendría quedando exactamente allí. ¿Sí? Claro que si es sólida todo esto, no lo voy a poder ver. A lo sumo vería un pedacito de esa cuarta pata, la que está más distante del punto de vista del observador. Todas estas líneas están confluyendo al mismo punto. Cuando he dibujado, he estado considerando eso. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Eso por un lado y el otro mismo punto por el otro. Es más, podría cerrar un poquito más la medida de estas líneas si quiero ser exacto. ¿Se
¿Se entiende? Muy bien, vamos a representar esto en una hoja. La vamos a colocar apaisada en esta ocasión. Por ejemplo, allí conservemos todavía un poquito el diseño de esa silla. Ahí creo que seguiríamos más o menos la misma proporción de una hoja de carpeta. Voy a colocar los dos puntos de fuga antes que nada, cerca del borde, para que la imagen no resulte muy distorsionada. Ahí el punto 1, a la misma altura el punto 2. ¿Qué pasaría si no coloco el punto 2 a la misma altura? Pues estaría como quien diría girando la cabeza o la cámara con la cual estoy observando la imagen. ¿Por qué? Porque los puntos de fuga se corresponden con la altura de la línea de horizonte. Si yo estoy variando la altura de esos dos puntos, por ejemplo así, entonces estoy inclinando la línea de horizonte. Voy a obtener una imagen inclinada. ¿Se entiende? En este caso no la vamos a inclinar, la vamos a dibujar así formalmente, en forma, vamos a decirle derecha. ¿Sí? Muy bien, voy a comenzar con la mesa y luego voy a continuar con las sillas. Empiezo por un vértice de la mesa, considero una mesa de esta manera, ahí ya la estaría dibujando yo en perspectiva. Ahora trabajamos con la regla, pero porque estamos aprendiendo un método más o menos que ortodoxo. Luego se nos incorpora esa noción y cuando vamos dibujando simplemente consideramos dónde estarían los puntos de fuga sin tener que dibujarlos, ¿sí? Muy bien, decía entonces empezaré, por ejemplo, por este vértice, que es lo que tengo más cerca, ¿sí? Concretamente lo dibujo, por ejemplo, aquí. Y voy a trazar líneas de fuga hacia un punto, ¿se entiende? ¿Sí? Y líneas de fuga hacia el otro. Uno por allí y otro por acá. ¿Está? Lo mismo voy a hacer en este caso. Trazo al punto 2, trazo al punto 1. Ahí ya tengo trazado, como quien diría, estos dos lados. Pequeño cortecito de edición y continuamos. Una línea a cada punto de fuga, decidimos dónde va a estar el final, vamos a suponer por ejemplo por aquí, de este lado, y por acá, de este. Ahora ¿qué debo hacer? Cruzar líneas a ambos puntos de fuga, desde aquí hacia el punto 2 y esta al punto 1. ¿Sí? Ahí ya se va dibujando sola la tabla de la mesa, le voy a hacer cierta altura, esta línea también debo dirigirla al punto número 2 y otra al punto número 1, que debe irse cerrando. Por eso la altura aquí detrás tiene que ser menor a esta, porque esta está más cerca. Si no me quedó así, pues me equivoqué, no lo hice bien. Lo mismo que en este caso. Ahí ya puedo ir trazando de un lado y trazando del otro. Ahí ya tengo representada la tabla soporte de la mesa. Muy bien, voy a hacerlo ahora con la pata. Voy a partir de una desde aquí, línea vertical, lo más vertical que pueda, desde su extremo inferior. Línea de fuga al punto 2 y luego línea al punto 1. Siempre estoy haciendo un cubo. ¿Se dan cuenta que es el primer ejemplo que vimos en el año? Aquí voy a trazar, es un poco petiza esa mesa, vamos a darle más altura, aunque no entre inclusive en la hoja. Por ejemplo allí, ¿sí? Vamos a traerla desde más abajo, desde acá por ejemplo, o desde aquí, ¿sí? Y ahí entonces tendría la línea de fuga y la línea de fuga, esto no entraría directamente en la hoja. Muy bien.
voy a concretar las dos patas que tengo más lejanas, ¿sí? Deberán llevar una línea doble, externa e interna de una de sus caras, y luego lo mismo aquí en la que tengo delante de referencia. Ahora entonces, el espesor o profundidad de esas patas dirigiendo a ambos puntos opuestos. Y allí tengo una pata y la otra. La cuarta pata, ¿se verá en este caso? Lo puedo comprobar. Aquí donde se cruzarían las dos líneas de fuga sería el final. Quedaría aquí. No la puedo ver. La tapa de soporte de la mesa me está tapando. Muy bien, ahora le voy a agregar dos sillas. De esa manera, una por ejemplo aquí y otra acá. Voy a empezar con la altura, que siempre es lo más confiable, líneas verticales. Voy a dibujar aquí, bien vertical, lo que sería la altura de la pata y el respaldo de la silla. Voy a dirigir líneas de fuga al punto 1. Recuerden, la perspectiva es fácil, es más, es una solución. ¿Cómo dibujo en esa posición una silla en perspectiva? ¿Cuáles son los puntos de fuga que me van a llevar por el camino exacto y correcto? De aquí al punto 2, de aquí también, voy a darle un final a esa silla, aquí. Desde aquí al punto 2, de ahí también. Aquí ya vamos representando el respaldo. Desde aquí al punto 1. Ahí tenemos. Vamos a levantar vertical para lo que sería la pata. Hasta ahí, profe. Desde aquí vamos al punto de fuga. Paralela vertical en la pata de atrás. Y ahí una pequeña noción de espesor. ¿Sí? Por aquí, en todo caso, el final del lateral de esta silla. Desde aquí al punto número 1. Y ahí ya puedo representar el espesor de la pata. ¿Cuánto le doy de espesor? Lo saco de aquí adelante. Este es el espesor de referencia, llega hasta acá. Desde aquí, línea de fuga al punto 2. Acá entonces el final de esta otra pata y su paralela vertical. Muy bien. Por aquí está terminando el soporte de la sentadera. Ahí ya tengo casi dibujada esa silla. Vamos a hacerle este agujero pasante en el respaldo. Empiezo por la vertical y trazo hacia el punto de fuga 1 en este caso. Ahí ya la tengo dibujada en su dimensión. Y si quiero agregarle el espesor o profundidad, desde ese vértice al punto 2, esta irá hacia el punto 1 y esta vertical. Ahí tenemos una silla dibujada. Vamos a hacerle otra de este lado, por ejemplo, acá. Desde acá, bien, viniendo del punto 1 en esa dirección, el costado sería este de la silla. Luego, hacia el punto 2. Asentadera de la silla cruzando hacia el 1. Ahí nos sentaríamos. Agrego las patas, o por lo menos la parte que se vea de ellas. Supongamos que llega hasta aquí. ¿Sí? Desde aquí al punto 1, no me hace falta trazar toda la línea, con la parte necesaria me alcanza. Y ahí voy completando las patas. Desde aquí al punto 2. Desde aquí también, para calcular la altura total de esta pata trasera.
Aquí voy marcando el borde de la sentadera. Su paralela, la pata y el espesor. ¿Sí? Voy a colocar el respaldo. Aquí, muy bien, levanto. Línea vertical desde aquí al punto 2. Su paralela en la parte trasera. Ahora voy a hacer el espesor de ese respaldo hacia el punto 1. Del ancho de la pata levanto, ¿sí? Desde aquí dirijo hacia el punto 2. Ahí estaría terminando, ¿sí? Aquí la sentadera, el espesor de la sentadera al punto 2, de la pata al punto 2, ahí ya tengo completa la parte que se vería. Me falta el agujero pasante, línea vertical, bien vertical, de ambos extremos hacia el punto 2, y ahí completo la parte del frente de lo que sería el respaldo. Desde aquí el espesor al punto 1 hacia allá, vertical, y esta viniendo del punto 2 pasando por este vértice, ahí el pedacito que me falta. ¿Sí? Allí tenemos dos mesas, dos sillas y una mesa dibujadas a 2 puntos de fuga. Podría continuar con toda la habitación. ¿Por qué? Porque todo lo que está en una misma escena se corresponde con el mismo o los mismos puntos de fuga, según se trate de una perspectiva central o de una perspectiva oblicua, como es en este caso, que es a 2 puntos de fuga. Me voy a dar el gusto, ustedes no están obligados a hacerlo, si se animan, lo hacen también, porque además me gusta ocupar bien el espacio de la hoja. Me voy a dar el gusto de dibujar, por ejemplo, aquí la unión entre dos paredes, ¿sí? Un ángulo de una habitación. Y por supuesto utilizaré los mismos puntos de fuga. Viniendo de este punto de fuga y pasando por el extremo, allí. Viniendo del punto 2, allí, lo mismo en el suelo, ¿sí? Aquí viniendo del 2, ahí saliendo del 1. Ahí tengo la demarcación de la unión entre las paredes y el suelo. Pequeño corte de edición y ya vamos terminando. Decide a partir de aquí los detalles que quiera. Si quiero, por ejemplo, zócalos, esta también debería dirigirse al punto 2. Ahí tengo el espesor de un zócalo. Aquí el de otro. Y ahí finalmente me está quedando la imagen construida. ¿Se entiende? Ventanas, paredes, lo que fuese, puertas. Hay una ventana, por ejemplo, venimos del punto 2 en esa dirección. Importantísimo respetar la inclinación exacta que nos dan las líneas de fuga, ¿sí? Allí tenemos, por ejemplo, lo que sería una ventana. Coherente con este espacio, ¿sí? Una puerta, por ejemplo, aquí, que se dividiera desde esa distancia. ¿Bien? Punto 1, de ahí vengo, ahí tengo la inclinación del dintel, que es la parte superior de esa puerta. Vamos a hacerle doble línea para que resulte no solo como una abertura, sino como un marco concreto. Y hasta su picaporte.
¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende Sagarlasti? ¿Le parece claro esto? Muy bien, así me gusta. Muy bien, esto van a hacer ustedes, ¿sí? Por lo menos esta parte. 2 sillas y la mesa. Si se animan a dibujar toda la habitación, muchísimo mejor. Me lo van a enviar a mi casilla de mail particular, carlosaoconor@yahoo.com.ar, y no se olviden de consignar sí o sí nombre, apellido, curso y colegio, para que los pueda ubicar en las listas. Yo evacuaré todo tipo de dudas a través de ese canal y además les devolveré su trabajo corregido. ¿Se entendió? ¿Usted Sagarlasti lo entendió, por ejemplo? ¿Sí? Muy bien, así me gusta. Muy bien, este es nuestro trabajo para esta semana. Vamos a ejercitarnos. Recuerden, la práctica hace al maestro, así que cuanto más podamos practicar, más destreza vamos a desarrollar. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos por hoy. Esta clase ya ha terminado y les deseo que tengan muy linda semana. Será hasta la próxima.